Millones de personas viajan a diario por el metro de la Ciudad de México, pero muy pocos han visto lo que se esconde en sus túneles más antiguos. Lo que aparece cuando las estaciones están vacías y el silencio habla más que la multitud. Desde rituales secretos bajo tierra hasta entes visibles que te empujan para salvarte o condenarte. Hoy te contaré experiencias paranormales de mis suscriptores que vieron quizá algo que no debían ver. Estas historias son reales, contadas por quienes vivieron lo inexplicable y lograron regresar para contarlo. Sin más, pasemos con experiencias paranormales ocurridas en el metro de la Ciudad de México. Jorge nos cuenta. Hola Stan, ¿cómo estás? Acabo de ver el especial de 1 hora sobre experiencias paranormales en el metro de la Ciudad de México. Lo vi con mi hermano y sinceramente nos dejó helados. Después de eso, sentí que debía compartirte algo que viví. No es una historia que me guste contar a cualquiera, pero creo que tu canal es el lugar perfecto para hacerlo. Esto que te voy a contar me pasó hace poco más de 7 años, cuando trabajaba como personal de limpieza en la línea 8 del metro, en el turno nocturno. En ese entonces, recién había ascendido de afanador a cabo de limpieza, que básicamente es el encargado de una cuadrilla. Una de las estaciones asignadas a mi responsabilidad era Escuadrón 201, y fue ahí donde ocurrió todo. Eran las 3 de la madrugada, habíamos terminado la limpieza profunda de la estación, y como ya era tarde, mandé a descansar a mi equipo a uno de los cubículos. Yo por mi cuenta, me puse a hacer detalles finales, despolvando los carteles colgantes que están sobre los andenes y respiraderos, justo del lado que va en dirección a Garibaldi. De pronto, escuché voces que venían desde el túnel de vías, entre la interestación Escuadrón 201 a Tlalilco. Sonaban como 2 trabajadores platicando, hablaban de una revisión en las vías, mencionaban una supuesta falla. Lo tomé con naturalidad, hasta que miré hacia el túnel. Estaba vacío, totalmente vacío. Me acerqué un poco más, pensando que quizá el sonido venía del exterior, por los respiraderos. Pero no, esas voces venían desde dentro del túnel. Se escuchaban claramente, como si los tuviera a unos metros, pero no había nadie. No lograba observar a ninguna persona. Volví a lo mío, aunque no podía quitarme la incomodidad del pecho. Pasaron 15 minutos, tal vez menos, y otra vez las mismas voces, el mismo tema, como si alguien estuviera repitiendo la conversación. Volví a revisar y otra vez. Nada. El túnel seguía vacío. Pensé que ya estaba alucinando por el cansancio. Seguí limpiando. Ahora me tocaban los extintores. Y entonces ocurrió lo más fuerte. Las voces volvieron a escucharse, pero esta vez acompañadas de 2 luces blancas. Luces muy brillantes que se movían dentro del túnel, como si fueran lámparas de casco. Lo extraño es que esas luces no tenían cuerpo. No había sombras ni siluetas que la acompañaran. Flotaban solas, como si se movieran por su cuenta. Las vi alejarse lentamente hasta que desaparecieron en la oscuridad del túnel. Minutos después llegó el jefe de estación con nuestras credenciales para terminar el turno. Cuando mi cuadrilla se fue, me acerqué y le conté todo. No sabía cómo iba a reaccionar, pero tuve suerte. Era un hombre amable, muy accesible. Cuando terminé de hablar, se quedó callado unos segundos. Luego me dijo algo que me marcó para siempre. Lo que viste probablemente fueron los espíritus de 2 trabajadores de vías que fallecieron atropellados por una máquina trasladora de material, justamente en la interestación Escuadrón 201 a Tlalilco. Me dijo que esa tragedia había ocurrido unos 11 años antes y que no era la primera vez que alguien veía o escuchaba algo extraño en esa zona. Yo me quedé helado. Le agradecí por tomarse el tiempo y me fui a casa, pero en el camino no podía dejar de pensar en lo que viví, en esas luces, en esas voces que se repetían como un eco atrapado en el tiempo. Hasta hoy sigo sin saber exactamente qué fue lo que presencié, pero sé que no fue una alucinación, fue algo real, algo que no pertenece a este mundo. Gracias por leer mi historia, Stan. Ojalá pueda ser compartida en tu canal.
Me daría gusto que más personas escuchen lo que sucede en el metro cuando todos creen que ya no hay nadie ahí. Un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro. Te escribo porque hace poco vi uno de tus videos sobre experiencias de terror en el metro de la Ciudad de México y algo en mí se activó. Me vino a la mente una experiencia que viví hace tiempo, algo que honestamente jamás le he contado a nadie. No porque no quiera, sino porque no creo que alguien me crea. Pero después de escuchar tantas historias parecidas en tu canal, sentí que tal vez esta también merece ser contada. Yo normalmente viajo en la línea 1 de metro, desde Pantitlán hasta Chapultepec, que es donde solía trabajar. Esta experiencia ocurrió alrededor de las 8 de la noche, cuando ya venía de regreso a casa. Fue justo en la estación Valderas cuando una mujer muy extraña subió al vagón. Era un vagón prácticamente vacío. Habría unas 5 o 6 personas más, repartidas a lo lejos. Aún así, la mujer se sentó justo a mi lado. Desde el primer momento noté algo raro en ella. Tenía una mirada pesada, una sonrisa inquietante y comenzó a hablarme de temas oscuros, tales como la muerte, el más allá, el sufrimiento. Su tono era calmado, casi hipnótico. Aunque me incomodaba, no podía evitar seguir con la conversación. Lo más curioso es que la gente me miraba raro, como si yo estuviera haciendo algo fuera de lugar. En ese momento no lo entendí. De pronto, la mujer me dijo: ¿me ayudas a ponerme estos aretes? Me negué, incómodo, pero ella insistió y con un tono burlón agregó: ¿acaso me tienes miedo? No sé por qué, pero tomé los aretes y con nerviosismo se los puse de manera brusca. En ese mismo instante, el metro se apagó por completo. Las luces internas se fueron y lo más perturbador fue que incluso las luces del túnel también se apagaron. Todo, absolutamente todo, quedó en una oscuridad absoluta. El tren se frenó en seco, dejándonos a todos atrapados en la penumbra. Durante 20 segundos no se escuchó más que el sonido de nuestras propias respiraciones. No gritos, no voces, solo silencio. Y de repente, la luz volvió. Miré al lado mío y la mujer ya no estaba. Miré hacia todos lados buscando una explicación, pero no había señales de ella. Pregunté a un pasajero que estaba cerca si habían visto a dónde se había ido la mujer, y este dijo algo que me heló la sangre. ¿Cuál señora? Estabas hablando solo todo el tiempo. Me quedé pálido. No podía hablar. Me temblaban las manos. Sentí que la presión se me bajó, como si algo me hubiera drenado toda la energía del cuerpo. Las estaciones pasaron. La gente siguió subiendo, pero yo ya no estaba presente. Mi mente seguía atrapada en esa oscuridad. Cuando por fin llegué a Pantitlán, bajé del vagón aún confundido, y fue ahí cuando ocurrió lo peor. Desde el andén, escuché una risa burlona. Volteé hacia el vagón, y ahí estaba ella, sentada, mirándome fijamente, con la misma sonrisa con la que me habló la primera vez. Las puertas se cerraron, y el tren se fue. No lo pensé, corrí directamente hacia la línea A, la que uso para ir a casa. Quería llegar lo antes posible. Sentía que si me quedaba más tiempo ahí, en el metro, algo iba a pasarme. Llegué a casa alrededor de las 11:30 de la noche, pero no pude dormir. El cuerpo me dolía, el estómago lo traía revuelto, la cabeza pesada. Cuando por fin logré dormir, cerca de las 3 de la madrugada, la volví a ver. Estaba en mis sueños, sentada frente a mí, con los mismos aretes y esa sonrisa. Pasaron los días y poco a poco fui olvidando lo que ocurrió. Lo enterré como uno entierra algo que no quiere volver a recordar. Pero fue hasta que vi tu video, Stan, que todo se regresó a mi cabeza, como si esa noche no hubiera terminado nunca. Fue algo muy impactante para mí, algo que en serio me marcó. Sé que muchas personas la han visto y no se sabe si es una persona extraña o directamente una entidad paranormal, aunque me decanto más por esto último, por la forma en cómo desapareció del vagón. Gracias por leer mi historia. Sería interesante saber si alguien en la comunidad
también se ha cruzado con ella en el metro. Nunca he enviado un correo a un canal para contar una experiencia, pero esta vez lo hago porque viví algo que aún hoy no puedo explicar del todo. Hay gente que me ha creído cuando lo cuento, y hay otros que solo me miran con duda, pero eso no cambia lo que viví. Esto ocurrió hace aproximadamente 8 años, cuando trabajaba cerca del metro Moctezuma, en una oficina no muy lejos del Hospital Balbuena. Tenía un horario algo peculiar: 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la mañana del día siguiente. En esa ocasión me tocó hacer un traslado a eso de las 8 de la noche. Me enviaron a realizar funciones administrativas a un edificio cercano al Metro Insurgentes, en un 8º piso. Eran 5 personas esa noche, cada uno encargado de recopilar información distinta. Mi zona era el norte de la ciudad. No podíamos dormir. Cada 1 o 2 horas teníamos que subir hasta el piso 11 para actualizar reportes. Pero lo bueno era que a las 5 de la mañana cerrábamos todo, firmábamos salida y ya no teníamos que regresar a nuestras oficinas. Esa vez terminé todo a las 4:30 de la madrugada, así que decidí esperar a que abriera el metro. A las 5 en punto, bajé del edificio, di la vuelta y ya estaba fuera del Metro Insurgentes. Fui la primera en entrar. Esperé en el andén. Había muy pocas personas. Cuando llegó el tren, subí y tomé asiento en un vagón casi vacío. El trayecto fue rápido. Yo intentaba mantenerme despierta como podía. Me invadía el sueño por el cansancio de trabajar toda la noche, pero sabía que si cerraba los ojos, podía pasarme de estación. Tenía que transbordar en San Lázaro para después tomar la línea B hasta Olímpica. Me mantuve despierta a duras penas, mirando por la ventana, luchando con el sueño. Lo extraño comenzó en San Lázaro. Cuando llegué ahí, fui la única en bajarse del tren. Al menos eso recuerdo. Me dirigí al transborde y no había nadie cerca. No vi personal, ni policías, ni limpieza, ni un alma. El pasillo estaba completamente vacío. Por el cansancio, decidí subir por las escaleras eléctricas, pero estas no estaban funcionando. Así que tuve que usar las escaleras normales, las que estaban a un lado. Me acomodé la mochila y comencé a subir lentamente. Son escaleras largas, con 2 descansos. Todavía no llegaba al primero, cuando de pronto cerré los ojos sin darme cuenta. Me quedé dormida unos breves segundos mientras subía. Desde pequeña me acostumbré a sujetarme del barandal porque era muy inquieta y siempre me andaba cayendo por jugar. Pero esta vez el sueño fue más fuerte. Mi mano se soltó y entonces lo sentí. Mi cuerpo empezó a irse hacia atrás. Abrí los ojos en el acto. El susto fue tan grande que todo el sueño desapareció de golpe. Vi mi mano extendida, tratándose de agarrar de algo. Sabía que si me caía, iba a rodar por todos los escalones. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba retumbar en mi cabeza. Y en ese momento, sentí unas manos en mi espalda. Fue un empujón suave pero firme, como si alguien me ayudara a recuperar el equilibrio. Gracias a eso, alcancé el barandal con la mano y me sujeté con todas mis fuerzas. Esa sensación desapareció tan rápido como llegó. «Gracias», dije en voz baja, por reflejo. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien ahí. Pero no había nadie. Absolutamente nadie en esas escaleras. Ni arriba, ni abajo, ni siquiera en las eléctricas. Estaba sola. Me quedé unos segundos mirando hacia atrás, procesando lo que acababa de pasar. Luego, bajé la cabeza en señal de agradecimiento, por si alguien o algo me escuchaba. Subí el resto de las escaleras aferrándome al barandal, con una mezcla de miedo y agradecimiento. El viaje hacia Olímpica fue tranquilo, pero mi mente seguía dándole vueltas a lo que había vivido. Conté la historia a mi mamá, a mi esposo y a algunos compañeros de trabajo. Unos me dijeron que fue mi ángel de la guarda, otros que tal vez fue algún ente en el metro, algo que me ayudó, un espíritu bueno. La verdad, nunca sentí miedo en ese momento, solo una extraña sensación de protección. Desde entonces,
No dejo de usar audífonos con música para mantenerme despierta, aunque por mi trabajo, eso no siempre es fácil. Gracias por leer mi historia, Stan. Ojalá puedas compartirla en tu canal, y quién sabe, tal vez alguien más ha sido ayudado por algo en las profundidades del metro. Mi nombre es Ailén. Soy de Ciudad de México. Vivo cerca de Metro Potrero, muy cerca también de Metro Hidalgo, y siempre he sido muy fan de tu canal. De hecho, lo descubrí gracias a mi papá, que también es seguidor tuyo. Te quiero contar algo que me pasó hace un par de años, una experiencia que jamás he podido olvidar y que hasta ahora solo he compartido con mi abuelita. Todo ocurrió hace unos 2 o 3 años. Ese día estaba acompañando a mi abuela a hacer mandado al Zócalo. A veces la acompaño cuando tiene que entregar pedidos o simplemente cuando quiere salir a pasear. Siempre me ha gustado andar con ella, pero hay algo en el metro, algo que siempre me hace sentir incómoda. Es difícil de explicar, Stan. Es como una vibra pesada, como si algo en ese lugar no estuviera bien. Pero bueno, uno se acostumbra a ignorarlo, o eso creía. Ese día subimos al vagón como de costumbre. No había mucha gente. Íbamos platicando cuando de pronto notamos que un grupo de personas se subió. Eran entre 5 y 6, todos con túnicas negras, largas y con el rostro parcialmente cubierto. Se acomodaron en círculo en medio del vagón, casi como si nadie más estuviera ahí. Mi abuela y yo lo observamos sin entender lo que pasaba. Al principio pensamos que eran turistas raros o algo por el estilo, pero entonces comenzaron a murmurar palabras extrañas, como si estuvieran rezando en otro idioma, uno que no reconocí y que tampoco sonaba humano. No sé ni cómo describirlo. De repente uno de ellos sacó algo, un frasco. Desde donde estábamos no podíamos ver bien qué era. Lo cubrían con el cuerpo, lo sostenían al centro del círculo, pero algo me impulsó a mirar. Me incliné un poco, como fingiendo que me amarraba un zapato, y entonces lo vi. Era un feto. Uno que estaba flotando dentro de un líquido rojo oscuro. No era agua. Sabes a lo que me refiero, Stan. Y aunque apenas lo vi unos segundos, esa imagen se quedó grabada en mi mente para siempre. Sentí un miedo profundo, un terror que me paralizó. No quise decir nada, no quise moverme ni llamar la atención. Solo tomé con fuerza la mano de mi abuela y permanecimos en silencio. No le dije nada en ese momento. Esperé a que esas personas bajaran del vagón, y cuando por fin lo hicieron, como si se desvanecieran entre la multitud, le conté a mi abuela lo que vi. Ella no dijo mucho, solo me abrazó. Nunca volvimos a hablar de eso, pero yo lo recuerdo con total claridad. Cada detalle, cada murmullo, y lo más escalofriante de todo es que nunca les vi el rostro, y aún así, estoy convencida de que fue mejor de esa manera. No sé quiénes eran, ni qué hacían, pero algo me dice que no era la primera vez que hacían eso, y que probablemente siguen haciéndolo en algún lugar de la ciudad, donde nadie los ve, o al menos donde nadie se atreve a ver. Gracias por leer mi historia, Stan. Te mando un saludo enorme desde la Ciudad de México. Mi papá y yo somos grandes fans tuyos y nos encanta lo que haces. Buena noche y cuídate. Hola, Stan, espero que te encuentres muy bien. Me puedes llamar Flopa y soy un gran fan de tu canal. Me encantan los videos que haces sobre experiencias paranormales en el metro. Hoy quiero contarte algo que me pasó hace un tiempo, algo que hasta el día de hoy me da escalofríos cada que lo recuerdo. Todo ocurrió en el año 2022, cuando supe que la banda Rammstein iba a venir a México. Estaba emocionadísimo y le pedí a mi tía que me ayudara a conseguir boletos. Por suerte, lo logró. Fui al concierto con 3 amigos, todos fans como yo. El concierto era en el Foro Sol, así que para llegar tuvimos que salir desde temprano, como a las 12 del día, para alcanzar buen lugar. Usamos el metro, empezando en la línea 8, desde Constitución de 1917. Ahí transbordamos en Chabacano a la línea 9 para bajarnos finalmente en la estación Velódromo. El trayecto fue largo, pero todo salió bien. El concierto estuvo increíble.
Fue una experiencia única, pero lo que pasó después fue algo que nunca habíamos vivido, algo que jamás olvidaremos. El show terminó a las 11 de la noche. Apenas terminó, salimos corriendo al metro para alcanzar los últimos trenes del día. Logramos llegar a Chabacano y ya solo nos faltaba regresar a la línea 8 para volver a casa. Fue en ese momento cuando comenzó lo raro. Mientras bajábamos para hacer el transborde, notamos que unas personas nos seguían. Iban en silencio, vestidas con túnicas negras largas, y lo más inquietante es que nadie parecía notarlas, pero nosotros sí, y no solo por su apariencia. Desprendían un olor espantoso, un olor como animal muerto, o quizá carne podrida, mezclado con algo que no puedo describir, un olor que te mareaba, que te pegaba a la nariz y se metía hasta el estómago. Mis amigos y yo nos miramos, ya estábamos nerviosos. No hablamos mucho, solo apurábamos el paso, pero esas personas seguían detrás, como si supieran exactamente a dónde íbamos. Y lo peor, no se les veía la cara. Estaban completamente cubiertos, pero en un momento alcancé a ver lo único visible: sus ojos. Estos eran totalmente negros, sin pupilas, sin brillo, como dos agujeros, huecos profundos que no reflejaban luz alguna. Cuando nuestras miradas se cruzaron por accidente, sentí un vacío en el pecho, como si algo me estuviera observando desde dentro. Seguimos el camino como pudimos hasta que el tren llegó. Subimos sin mirar atrás y ellos también lo hicieron. Se subieron al mismo vagón. Estábamos en silencio absoluto. Nadie decía nada, ni siquiera ellos, pero el olor seguía ahí, flotando en el aire, como un veneno invisible. Uno de mis amigos empezó a marearse, otro tenía la mirada perdida. Yo apenas podía mantenerme firme. Sentía que algo andaba muy mal. Cuando llegamos a la estación Cerro de la Estrella se bajaron, pero justo antes de que las puertas se cerraran, se giraron hacia nosotros y comenzaron a reírse. Una risa seca, lenta, como si viniera de otro lugar. No parecía humana, no tenía alegría ni burla, solo maldad. Las puertas del tren se cerraron y cuando el vagón comenzó a moverse, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Llegamos a casa pálidos, en completo silencio. Ninguno de los cuatro habló durante el resto del camino. Algo en nosotros había cambiado. No entendíamos qué fue eso. Solo sabíamos que no eran personas normales. Más bien, no eran humanos. Stan, esta es mi historia. Te pido que te cuides mucho y no dejes de hacer videos. Estas experiencias sí que suceden en el metro y parece ser un lugar que atrae a todo tipo de entidades y seres extraños. Por alguna razón, el metro hace esto. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias aterradoras del metro de la Ciudad de México. Dime, ¿tú has vivido algo extraño, aterrador o peculiar en este medio de transporte? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.